En el siglo XV la familia de los Vivero mandó construir el castillo de Fuensaldaña. Era una residencia y nunca surgió como una fortaleza. Sigue a pies juntillas la escuela de Valladolid. Hoy en Descubre Valladolid conocemos el castillo de Fuensaldaña. Este castillo tiene la importancia de que en estos momentos es un centro, un recurso turístico de la Diputación de Valladolid, gestionado por Sodeva, que pretende ser la puerta de entrada a la posibilidad de visitar todos los castillos que hay en la provincia de Valladolid. Por tanto, diríamos que ahora sería el faro al que venir y desde el cual dirigirnos al resto de los castillos que hay en la provincia. ¿De qué estilo es este castillo? Este castillo se enmarca en lo que algún grupo de arquitectos ha venido a denominar Escuela de Valladolid. La Escuela de Valladolid es supuestamente una escuela que se desarrolla durante el siglo XV en un área que es como un triángulo que comprende entre las ciudades de Medina del Campo, de Toro y de Valladolid, donde determinada tipología social comienza a construirse castillos en una época en la que ya no son necesarios como elementos defensivos, sino que lo que van a venir es a demostrar la riqueza o la posición social que han alcanzado esas familias. De hecho, este castillo lo mandaron construir la familia de los Vivero, ¿no? Efectivamente, la familia de los Vivero, que fueron servidores, personajes funcionarios ligados a la corona de Castilla en determinados momentos y que deciden poco a poco ir creándose una hacienda, ir comprando tierras en torno al territorio en el que estamos, a Fuensaldaña, y finalmente erigir un castillo para demostrar eso, que habían alcanzado una gran posición social. De hecho, nunca fue un castillo defensivo como tal, una fortaleza, ¿no?, sino que se construyó como un lugar de residencia, por así decirlo. Efectivamente, y una de las evidencias de que no se construyó como una fortaleza con un sentido defensivo es que el sitio en el que está ubicado es la parte más baja del pueblo y la parte más baja de los alrededores. Si hubieran querido hacerlo para defenderse, lo habrían colocado en alguno de los cerros que tienen más cerca. De hecho, si se sube a la Torre del Homenaje, desde arriba se puede apreciar que la altura de los cerros colindantes es bastante similar a la altura de la Torre del Homenaje, con lo cual efectivamente se trata de un castillo señorial, de un castillo que para sus dueños quiere decir aquí estamos y nosotros hemos conseguido esto. A lo largo de la historia pasó diversas vicisitudes, acontecimientos históricos. De hecho, la Guerra de las Comunidades, precisamente como no era una fortaleza, fue fácil hacerse con él, ¿no? Sí, realmente fue fácil hacerse con él, también porque este castillo pertenece a la familia de los Viveros durante aproximadamente 100 años, pero los Vivero también tuvieron bastante conflicto en determinados momentos por sus circunstancias personales con los reyes de Castilla de ese momento, y efectivamente durante la Guerra de las Comunidades pues aquí estuvieron los comuneros y lo utilizaron como refugio. Hemos hablado antes que es de la Escuela de Valladolid. ¿Qué diferencia un castillo de la Escuela de Valladolid de otros castillos? Pues principalmente que tiene una planta cuadrada y que tiene una gran torre del homenaje, y que la altura de la torre del homenaje es siempre el doble de la planta del castillo. La piedra, el proyecto es originario, estamos hablando de la Escuela de Valladolid siglo XV, pero no sé si el castillo como tal empezó a construirse tiempo antes. Este castillo en concreto se está construyendo a lo largo de unos 100 años y se empieza a construir más o menos a mediados del siglo XV, y durante esos 100 años se le van haciendo distintas modificaciones. La piedra, no sé si es típica del entorno en el que se encuentra ubicado o es algo que desconocemos. La piedra de los castillos en la mayor parte de la provincia de Valladolid suele venir de
Campaspero y del entorno, y sí que suele ser traída de sitios bastante cercanos. Ha sufrido varias modificaciones, pero han sido sobre todo del interior. El exterior es tal y cual se concibió desde un inicio. Sí, su forma externa es muy parecida a la original, y efectivamente por dentro ha sufrido muchas modificaciones porque ha pasado por distintas manos a lo largo de los siglos, y sobre todo en el siglo XX ha tenido distintas finalidades, o se han pensado para él distintas finalidades. No todas se han llevado a término. Una de esas finalidades fue sede de las Cortes de Castilla y León durante unos cuantos añitos, y precisamente eso hizo que el patio de armas se reutilizase. Efectivamente, el patio de armas no existe como tal porque se cubrió para acoger el hemiciclo de las Cortes de Valladolid, de las primeras Cortes a partir de la democracia. Laura, hemos hablado que ahora mismo Fuensaldaña es el castillo de los castillos. Explícanos la última reforma que se ha hecho. Lo primero, ¿cuánto tiempo se ejecutaron las obras y qué inversión? Porque fue una cantidad importante. El castillo se cerró para hacer esta obra definitiva, para transformarlo en un centro de interpretación de los castillos, y la obra duró aproximadamente 2 años, con una inversión también aproximada de unos 2 millones de euros, y se reabrió al público el 14 de febrero del año 2019. ¿Qué actuaciones se realizaron? Porque hubo zonas que hubo que retocar, otras se dejaron como estaban y se siguen enseñando ahora, pues como lo que han sido parte de la historia, al ser el recinto donde se celebraba el Pleno de las Cortes de Castilla y León, pero ha habido otras zonas en las que sí se ha actuado. Sí, lo más significativo es que se mantuvo el hemiciclo que era pues el corazón de las Cortes de Castilla y León, con lo cual esa parte se dejó virgen, se dejó como estaba. Sin embargo, el resto de la edificación se transformó para quitar despachos que había, por ejemplo, de los grupos políticos, y convertirlos en zonas diáfanas que pudieran albergar la parte expositiva. Y otra de las cosas más representativas que se hizo fue que se abrió un patinillo para hacer un gran lucernario junto a la Torre del Homenaje y unir la Torre del Homenaje mediante una especie de puente levadizo con el resto del edificio para poder continuar la visita. Torre del Homenaje, que es visitable, ¿se puede acceder a él? La Torre del Homenaje es visitable. Además, la Torre del Homenaje, que tiene 5 plantas, en 2 de las plantas el visitante va a poder entrar. En una hay una exposición permanente de fotografía, y en la otra tenemos lo que denominamos como el Salón Rojo, y que utilizamos sobre todo para hacer actividades variadas. Las otras 3 partes, las otras 3 plantas de la Torre del Homenaje, hay diversos proyectos. Queremos continuar dándole contenido al castillo, y en pocos años pues veremos qué inversiones vamos a hacer en ellas. Mientras tanto, lo que es la torre en sí, es decir, subir a la terraza de la Torre del Homenaje, sí se puede hacer a unas horas puntuales de los días y de los fines de semana sobre todo, pero sí que la gente ama subir escaleras, entonces vienen y te preguntan, ¿no se puede subir a la Torre del Homenaje? Decimos, ¿cómo no? Y luego ya se arrepienten un poco cuando están arriba, porque realmente cuesta. Se hacen piernas. Altísimo. No sé si tenéis contados los escalones que se suben. ¿Alguien se ha molestado en hacer esta contabilidad? 106 escalones. Antes de cedérsela a la Junta de Castilla y León para instalar aquí las Cortes, había otro proyecto que se truncó precisamente porque vino la parte política y hizo uso de ella. Sí, se quería haber convertido al castillo de Fuensaldaña en parador, y de hecho se acometieron bastantes obras para esa finalidad, pero fue algo que al final quedó en nada, y como tú muy bien has dicho, esto acabó convirtiéndose en las Cortes de Castilla y León, en la sede de las Cortes. Cuando la Diputación asume este proyecto y decide convertir el castillo de Fuensaldaña en un centro de interpretación de los castillos, lo que quiere es promocionar la provincia de Valladolid. No tenemos que olvidar que en la provincia de Valladolid hay restos de castillos en tal abundancia que es la mayor provincia de España en cuanto a su número. Detrás está Jaén, están más o menos ahí a la par, porque depende un poco también de los que están en ruinas, de los que están muy bien conservados y se pueden ver completamente. Entonces, lo que queremos es explotar desde el punto de vista turístico una ruta, la ruta de los castillos de Valladolid, y la ruta de los castillos de Valladolid puede empezar en Fuensaldaña. Puede y debe, porque aquí se interpreta qué fueron los castillos, qué significaron. De ahí que todo el hilo argumentativo que vamos a encontrar, que las personas que vengan a este centro van a poder ver, es por qué se construyen los castillos, dónde se construyen, cuándo,
quiénes, cómo, un poco todas las respuestas a estas preguntas a través de las diferentes salas que se han habilitado para ello. ¿Es una cita obligada, antes de recorrer otros castillos, venir primero aquí para hacerse una idea de todo el conjunto? Nosotros creemos que sería aconsejable, aunque la provincia de Valladolid es verdad que se divide en 4 grandes áreas y que esta área se corresponde más con la de Montes Torozos, en donde hay además castillos muy representativos, como por ejemplo el de Torrelobatón, que va a tener gran importancia el año que viene por el tema del aniversario de los comuneros, que es en 1521. Pero sirve un poco para tenerlo como referencia para ver el resto de los castillos de la provincia, como por ejemplo el de Peñafiel, que es muy significativo, con ese Museo Provincial del Vino, el de Medina del Campo, pero también otros que muy claramente están en la línea de la Escuela de Valladolid, como son el de Portillo y el de Íscar. En la primera parte vamos a hablar un poco de forma más general del origen de los castillos medievales. Vamos a ver un poco cómo se construyen, quién les construye, los diferentes sistemas constructivos, tanto de piedra, remitiéndonos a los orígenes, como eran los campamentos militares romanos, las comunidades de tierra y madera, y luego el encofrado, o sea, un poco más de carácter general. También ponemos ahí un ejemplo muy interesante, que es el castillo defensivo más importante quizás de carácter nacional y copiado en Europa también, como es el castillo de la Mota, en Medina del Campo. Y también vamos a hablar de quién puede construir los castillos, porque no todos muchos eran de poder real, pero luego van a ser los nobles los que van a empezar a construir castillos y tener ese poder de tener ese castillo en propiedad. Y luego otras órdenes estamentarias, como puede ser el alto clero o las órdenes templarias. Sí, porque no debemos olvidar que construirse un castillo era el que podía económicamente mantenerlo, sufragarlo, y por eso son no como fortalezas, sino como residencias. Exactamente, sí. En principio, la propiedad y el poder de construir el castillo, en principio el gran constructor ha sido el rey, pero luego los nobles solo eran tenantes de ese castillo, no tenían la propiedad. Entonces, los nobles al final, aprovechando las dificultades que tienen los reyes, pues empiezan a adquirir derechos, y uno de ellos es poder construir un castillo que luego van a ser su propiedad. Esto va unido a la creación de un señorío con tierras que ellos van a explotar, que van a tener su pequeña, digamos, oligarquía, su pequeña parcela de poder. Uno de los ejemplos que se pone, como bien has dicho, es el Castillo de la Mota, de Medina del Campo. Además, es un vídeo que recrea de forma interactiva las diferentes etapas que tiene y qué es lo que se va haciendo. Sí, ¿no? Narra un poco lo que es la manera, cómo empieza a construirse un castillo. Aquí empieza en el siglo XII, ya estaba cerrada la villa con una muralla, y Enrique IV es el que construye la Torre del Homenaje, que es la más alta de Valladolid, y que es el origen de la tipología de este castillo. La Mota, junto con el de Portillo, son el germen de lo que va a ser luego la Escuela de Valladolid. Va todo alrededor de lo que es el hemiciclo de las Cortes, que se mantiene intacto desde su inicio, y a lo largo de él podemos ver además una colección de trajes. Sí, estamos ahora preparando una colección muy interesante que en poco tiempo vamos a inaugurar, que son trajes de influencia medieval de una artesana, Inés Gutiérrez Pozo, que nos ha donado estos vestidos, y que vamos a hacer una exposición que es muy interesante porque también los vestidos hablan mucho de la historia, tienen mucha relación por supuesto con los castillos, y también sobre todo de información de la clase social, de las influencias de otros países, de italiana, cómo eran las mangas, cómo se vestían, cómo importantes eran los tocados, y entonces va a ser muy interesante, y creo que va a tener, esta pequeña que estamos montando ahora tiene muchísima aceptación y a la gente le encanta. Por hablar ya del tema de los castillos, la segunda parte de la visita que tenemos de la exposición precisamente habla de los castillos en general, de cómo evolucionaron, pero no hablamos del modelo vallisoletano. Explícanos esta primera parte de los castillos. A ver, en esta primera parte hablamos un poco de la evolución de los castillos, partiendo de las primeras fortificaciones. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del Burgo de Osma, que es de las más antiguas de Castilla y León, cómo empieza su torre pentagonal en forma de proa, y luego vamos marcando una evolución, lo que es un castillo defensivo muy revolucionario, como es Montealegre, que está muy cerca de aquí también. Y luego tenemos otro ejemplo muy interesante, que es el Peñafiel, que es un castillo roquero, pues obviamente un castillo defensivo, simplemente por donde está enclavado, es magnífico, es de los más fotografiados, más emblemáticos.
Y entonces vamos a ver un poco por encima cómo se van adaptando los castillos al sistema de defensa, a la manera, según hacemos la guerra, también tenemos que, dependiendo del armamento que estamos utilizando, tenemos también que adaptar el castillo para defendernos. Las armas a las que se están utilizando. Exactamente, para defendernos de ese tipo. Por ejemplo, no es lo mismo un castillo artillero, pues un castillo, por ejemplo, como hablaba de Burgo de Osma, que tiene unas saeteras buzadas, porque la defensa es con arcos y flechas. El castillo de Peñafiel es tal vez uno de los más emblemáticos, Sí. donde está ubicado, era defensivo totalmente, Sí. y la forma de barco. Sí, la forma de barco que se adapta a la topografía del terreno, por eso tiene pues esa pinta tan magnífica, tan imponente, sobre todo por el enclave. Aparte, pues la torre del homenaje es muy importante porque pertenece a la tipología de estos castillos de la Escuela de Valladolid. La torre del homenaje es el símbolo de poder de la gente que tiene estos castillos. Es un refuerzo social este castillo, este tipo de castillos, para esa imagen de esta gente que no son grandes nobles, pero imitan a estos grandes nobles. Y también hay que tener un poco claro que, por ejemplo, Peñafiel es un castillo grande, magnífico, majestuoso. Los castillos de la Escuela de Valladolid son más bien pequeñitos. Son, digamos, de otras escalas más diferentes, no son grandes castillos. La Escuela de Valladolid debe su nombre a un modelo de construcción de castillos. ¿Qué diferencia tiene o qué le da este nombre? ¿Qué le hace característico? Bueno, pues la Escuela de Valladolid surge porque una serie de arquitectos observan que hay un tipo de castillo que se va a repetir y tiene unas características muy determinadas. Por ejemplo, su construcción es en base a unas proporciones geométricas, sistema quadratum, en la que es una planta regular con una gran torre y con cubos en las esquinas. Sobre todo, la altura de la muralla va a ser la mitad de la torre y la torre tumbada va a ser la longitud de la muralla. Entonces, esto es, digamos, en principio las características básicas de esta tipología de castillo. Las únicas diferencias que puede haber, que encontramos, por ejemplo, en algún ejemplo como el de Zamora, que tiene la torre del homenaje, en vez de en la esquina, la tiene en medio del muro de la fachada. Y luego, la única variedad que puede haber también es que la puerta está en un sitio o en otro sitio. Son pequeñas variaciones, pero siempre esas imágenes que nos dices de esas medidas se mantienen, ¿no? Por eso Sí. es la Escuela de Valladolid. Exactamente, por eso la Escuela de Valladolid, porque se sigue repitiendo estos módulos una y otra vez. Sobre todo hay que destacar de esta escuela, esta tipología, que son castillos con unas grandes torres del homenaje, que esto va a ser fundamental, el símbolo de poder para estos señores. ¿Son nobles, en la mayoría de los casos, los que mandan construir estos castillos? Estos castillos son de gente, son grandes señores o pequeños nobles. Es un ascenso social, en realidad, tener un castillo, porque es aparte de un poder económico, una relación con lo que es el rey, porque para tener un castillo tenías que tener una autorización por parte del rey. Pero vamos, no son nobles de toda la vida, son gente que ha ascendido socialmente, ha hecho dinero por diferentes causas, porque muchos son regidores y pueden construir este castillo. Se llama Escuela de Valladolid. ¿Se da solo en Valladolid, en toda Castilla? No sé dónde podemos encontrar estos modelos. Pues la mayor cantidad se da en Valladolid, pero sí que tenemos otros ejemplos, como en Zamora y en Palencia. Detrás de ti hay una pequeña exposición con algunos de los más significativos. Sí. Explícanos, ¿cuáles hay? Bueno, pues aquí tenemos, en la primera parte, son los 4, digamos, en los que no están completos, pero hemos estudiado que pertenecen a la Escuela de Valladolid por las ruinas que han quedado en ellos. Y luego tenemos, más atrás, al fondo, tenemos, pues, digamos, los más importantes, como no, Torrelobatón, Valdepero. Tenemos el nuestro, de Fuensaldaña, también la maqueta, y tenemos los dos, por ejemplo, que son el germen de esta escuela, que es Portillo, y el Castillo de la Mota, de Medina del Campo. Son, digamos, los más representativos de lo que son esta tipología, y los que están en mejor estado, también hay que decirlo. Estamos en la torre del homenaje del castillo. Cuéntanos qué características tiene. Bueno, pues como antes te estaba comentando, que la torre del homenaje es un símbolo de poder en estos castillos. Aquí, como puedes contemplar, bueno, sobre todo tiene muchas torrecillas y garitones.
Utilizaba bastantes elementos heredados de épocas anteriores, como son saeteras o troneras, pero solo lo hacen con un carácter decorativo, nada funcional. El paisaje es espectacular, aquí rodeados del Monte de los Torozos, y desde aquí podemos observar, aparte de este fantástico paisaje, el barrio bodeguero tradicional aquí, y más atrás vemos la iglesia San Cipriano, la torre que la tenemos ahí. La Torre del Homenaje es uno de esos sitios que los visitantes siempre quieren conocer. Hay que hacer un pequeño esfuerzo para subir, pero luego merece la pena. Sí, sí, la verdad que la Torre del Homenaje la tenemos abierta desde junio y ha tenido muchísimo éxito. Son 106 escalones y que tienen diferentes alturas, desde 27 hasta 40 centímetros de alto. Y la verdad que es muy divertido, la gente lo disfruta muchísimo, tiene muchísima aceptación. La gente lo reclamaba y ha sido, la verdad, un boom el poder, ha tenido mucho éxito el poder abrirla. ¿Qué usos le habéis dado hasta ahora a esta zona? Pues en principio los primeros que hemos hecho ha sido en verano, que hemos hecho unas catas astronómicas. Subíamos aquí a ver lo que es las estrellas con un profesional astrónomo y que tuvo muchísimo éxito. Hicimos 4 talleres y la verdad que quedó muy bien, muy bien. El cielo de Castilla, ¿no? Ver las estrellas. Ver las estrellas por la noche, subida a la torre, el homenaje al Castillo de Fuensaldaña, me parece que es un planazo estupendo para que la gente venga a verlo. La visita a la Torre del Homenaje es una de las últimas ofertas que se han sumado cuando se visita el castillo de Fuensaldaña. Es la puerta de entrada a los Montes Torozos. Ofrece unas vistas impresionantes de Fuensaldaña, de la zona de las bodegas antiguas. Hoy en Descubre Valladolid hemos recorrido el castillo de Fuensaldaña. Thank you.